Desde CIDETEC hemos tratado de organizar una jornada sobre todo orientada a electrónica impresa o printed electronics. Hemos invitado a empresas internacionales referentes en esta tecnología, como son PRÖLL, NIEBLING, así como ELANTAS, cada uno en su ámbito. ELANTAS sobre todo en las tintas funcionales, PRÖLL en las tintas decorativas y NIEBLING en un equipamiento muy singular para el tema del termoconformado y dentro de la electrónica impresa, pues sobre todo orientado a IMOL Electronics. Good question. With NIEBLING forming technology, high pressure forming technology, we achieve best tolerances in the respect of positioning of symbols, but also in the 3D shape. Means 3D shape is important to fit perfectly like a second skin in the injection molding tool, and the positioning of symbols, graphics, lines ensured to our low temperature forming. In printed electronic, not only the functional side, but also the decorative side plays a significant role. Depending on the materials, like different type of films you want to use, we offer a wide range of color shades and a wide range of different ink systems suitable for a type of film and suitable for a different type of resin. So PRÖLL is not only active in the automotive industry, but innovations have also moved to other industries such as home appliances or consumer electronics. So nowadays products already have interactive surfaces, capacitive surfaces, heated surfaces, so it's already present in nowadays products. For example, heaters for automotive applications. There are several areas now for the e-mobility where you can use in the future heaters in interior parts, for example. Yeah, seat heaters are well known, but also in panels behind the seats and in the food front area. So there are now more options for use heaters. La verdad es que CIDETEC lleva más de 25 años trabajando en temas de electrónica impresa, porque allá por el 2005 patentamos una tecnología de un sensor que se desarrolló aquí en CIDETEC. Pero los últimos 3 años hemos hecho una apuesta muy fuerte tanto en equipamiento como en capacidades como en tecnología. Y dentro de lo que es la electrónica impresa, pues bueno, actualmente podemos decir que somos un centro tecnológico referente a nivel nacional y yo diría europeo. Siempre se regala algo en este tipo de eventos y workshop. Se nos ocurrió hacer un pequeño prototipo que sea transportable para que puedan demostrarlo o mostrarlo dentro de sus empresas, y bueno, hemos regalado un pequeño demostrador con una pila mostrando nuestras capacidades, sobre todo la parte de impresión y pick and place, en el cual pues bueno, yo creo que actualmente CIDETEC pues puede aportar mucho valor y conocimiento a las diferentes empresas de cara a poder escalar esta tecnología y poder llegar al mercado de una manera pues competitiva, económica y que realmente podamos competir con los grandes players a nivel mundial, ¿no?